Bienvenidos a un programa más de Hablemos con Alan Trigueros desde el Club Unión. Hoy vamos a tratar un tema relevante para todos nosotros. La forma y el estilo de vida definen quiénes somos. Y tres variables son las que marcan este proceso. Una, la alimentación. Dos, el tener una disciplina de hacer ejercicios. Y tres, bueno, un buen estilo de vida. He invitado a la gente linda de Nutriva para conversar sobre el tema de la nutrición en el ser humano. Máxime en un país que poco a poco y de manera galopante viajamos hacia la obesidad. Así que ojalá que este programa le sirva a usted para comprender la importancia de la nutrición en nuestras vidas. Es para eso que me acompañan el día de hoy la doctora Marinela Zúñiga Leitón, nutricionista. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Y la doctora Rebeca Valverde Chinchilla, también nutricionista. Vamos a ir hablando poco a poco del tema, pero no quisiera dejar de comenzar a darle el giro alrededor de la importancia que tiene en el ser humano la nutrición. ¿Por qué? Porque seamos francos, podemos comer cualquier cosa, pero hay algunas cositas que nos matan. Yo siempre, cuando estamos en un lugar de comida rápida y uno pide una ensalada y le ponen pollito y todo, está comiendo ensalada, y donde pasan las papas francesas al frente, ya uno perdió la noción completa, ¿verdad? Y bueno, pareciera que nos cuesta aprender cuán importante es lo que comemos. La importancia de la nutrición en el ser humano, doctora Marinela. La nutrición en realidad debería de basarse desde la niñez, una alimentación donde a uno lo eduquen a consumir de todos los grupos de alimentos en cantidades suficientes, donde ya desde esa etapa se debería de regular lo que es la gula, lo que son los hábitos de un hasta aquí. A partir de ahí, en todo caso, de esto va a depender la alimentación en la adolescencia, problemas de alimentación en la etapa adulta y, por supuesto, todo lo que conlleva a una vejez saludable y una buena vejez. Entonces, en realidad, la nutrición debería de ser la base de la alimentación de las familias costarricenses, lo cual se ha dejado de lado. Ya los estilos de vida no permiten meter mucho tiempo, invertir mucho tiempo en lo que es la alimentación. Ahora es lo más rápido, lo más práctico, se come lo que hay en el momento, sin pensar mucho en lo que conlleva una alimentación saludable. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban creciendo que mi suegro, que tiene un régimen de alimentación de mucho cuidado, se sentaba con ellos y los ponía en los regazos y les daba brócoli y les daba un montón de cosas. Y yo recuerdo con toda fe, y ahora lo cuento, que yo me ponía a pensar, yo decía, ay, eso a mí, yo no me lo como para nada. Pero hoy por hoy, dichosamente, mis hijos ven un pedazo de brócoli en cualquier lado y se le tiran encima. Decía la doctora Marinela, doctora Rebeca, que el tema inicia en ese proceso de infancia. ¿Cuán importante es eso en un proceso de alimentación versus una vida tan rápida que llevamos, tan acelerada, que no da tiempo de nada? Sí, es cierto. Y ahora que usted mencionaba lo del brócoli, recordaba que cuando yo estaba pequeña odiaba comer zanahoria, nunca me gustó. Y mi mamá siempre pues trató de, ¿verdad?, de recordarme los beneficios de la zanahoria y recordarme que tenía vitamina A y que era buena para la vista y esto y lo otro. Entonces, hoy por hoy, no es que me encante la zanahoria, pero la sigo comiendo porque me acostumbré a comerla, me acostumbré a verla en ensaladas, me acostumbré a verla en el arroz, en picadillos y en diferentes preparaciones. Y eso es prácticamente lo que se debería de hacer en los hogares costarricenses, ¿verdad? De tratar, tal vez no de que el niño se sienta obligado a consumir ciertos alimentos, sino acostumbrarlo a verlos, que siempre están en la mesa, que los vegetales siempre están en la ensalada, que las frutas siempre van en su lonchera, que la cantidad que me sirvieron es la que debo comer, que no debo estar pidiendo más y esta fue la cantidad que me sirvieron. Y empezar a poner límites que tal vez no lo sientan como muy groseros o muy grotescos, sino que noten que es algo parte de la alimentación de la familia. Dicen ustedes con absoluta precisión, y quiero ir retomando estos temas. Uno,
no debe sentirse, no debe ser parte de la costumbre de enseñar a alguien a comer, hacerlo forzado. Dicen ustedes, debemos siempre procurar ser balanceados en lo que consumimos y aprender a comer lo que nos ponen en el plato. Bueno, esas son costumbres que no tenemos. ¿Cómo se les va enseñando? ¿Cómo se va construyendo ese tipo de cosas cuando uno entiende que somos muy glotones? O sea, como que la señal que va del cerebro, o del estómago al cerebro, en este caso, que esa señal que nos dice ya, saciados, no llega tan fácilmente. ¿Cómo se van enseñando esas normas? En realidad es importante trabajar desde los adultos porque son los ejemplos para los niños. Entonces, trabajando la educación en adultos de lo que es unas cantidades adecuadas en un plato es lo que le enseñarán a los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los adultos hemos perdido. Pero el tico es, como dice un amigo mío, vivo, que yo le aprecio mucho, Villalobos, dice, es copetón, ¿verdad? Así. Exacto, desde el famoso casado, donde todo el espacio del plato hay que llenarlo. Entonces, si nos vamos a alimentaciones muy tradicionales, el plato siempre va lleno de arroz, frijoles, plátano maduro, ensalada de caracolitos, picadillo de papa, y si sobró espacio en el plato, va la ensalada. Entonces hay que redireccionar un poquitito el famoso casado, que no está mal, nada más acomodarlo un poquitito, variar un poquitito la cantidad de los alimentos. ¿Para qué? Para que sin un gasto excesivo en una alimentación muy especializada, los padres logremos guiar a los niños donde va a ir arroz, va a ir frijoles, va alguna carne y va una ensalada, pero vamos a proporcionar mejor ese plato. ¿Para qué? Para que sea el plato que los niños ven, niños que ven una alimentación variada, van a ver de todos los grupos de alimentos, pero sin caer en algo que realmente a ellos no les vaya a gustar, porque va a ser sumamente un plato lleno de ensalada. Entonces hay que empezar desde los padres a guiar para que logren educar a los niños, cosa que se está fallando posiblemente. Pero doctora, usted nos mete en un problema grandísimo, porque son esos padres que vienen con una tradición de hartones, ¿verdad? Claro. Que tienen que cambiar de un pronto a otro el plato, ¿verdad? Como decía otro buen amigo, aplaste todo para que se vea más grande. Eso es un truco. Coja un plato chiquitito, sí, coja un plato más pequeñito, lo pone así para que se vea más, pero no está dentro de las costumbres del costarricense comer tan saludablemente y tan proporcionadamente, doctora. Exactamente. Y es que tal vez no es que estaba mal antes la alimentación. Y los abuelos dicen que antes no había tanta gente con obesidad o con sobrepeso. Y es justamente porque antes había, los trabajos de los abuelos eran trabajos pesadísimos, eran trabajos en construcción, sembrando, recolectando. Y eso requiere un gasto energético mucho más alto que lo que hacemos ahora la mayoría de personas que estamos todo el día en una oficina, sentados, caminamos al carro, caminamos a la parada de bus, pero ya no es ese gasto de volar pico y pala como hacían nuestros abuelos, ¿verdad? Y eso obviamente tiene que ir cambiando y se tienen que ir adecuando las porciones que vamos consumiendo con respecto a la actividad física que realizamos ahora. Pensar en porciones ya es pensar en algo que nos atemoriza. ¿Cómo hacemos que eso sea más llamativo? Podríamos realmente enseñarle a las personas que comer bien no es comer feo. Comer bien es comer de todo en cantidades adecuadas. El hablar de X cantidad de porciones de diferentes grupos de alimentos aburre y se vuelve un poco tedioso. Es mejor ir guiando de que perfectamente la alimentación se va a mantener, vas a poder comer de todos los grupos de alimentos, pero vamos a manejar cantidades adecuadas, ni siquiera en porción. La palabra porción es como la palabra dieta, asusta a cualquiera. Entonces, es guiar una alimentación con cantidades adecuadas de los mismos grupos de alimentos que siempre tiene el casado, que la población realmente acepta, para que el plato se vea más bonito, quedemos todos satisfechos y quedemos todos contentos sin caer en algo que nos asuste. ¿Hay algún cambio? Y ahorita cuando volvamos, porque ya ahorita voy a un corte, pero cuando volvamos a ver que quiero comenzar a ver ese tema de las porciones. Hay una cosita que a mí siempre a mí me ha tocado hacer dietas, ¿verdad? Porque
No han funcionado mucho, no, mentira, sí hubo un par que funcionaron bastante bien, nada más que yo quedé mal porque rápidamente volví yo soy el pecado, Volvió a caer. volví a caer. Pero lo cierto es que hay una tendencia a dar dietas, ¿verdad? Que a la gente no le gusta tanto porque no son tan familiarizadas o no ligan con una realidad alimentaria costarricense. Todos esos tabús, yo quisiera que ahora en el siguiente segmento los despejemos y comencemos a sugerirle a la gente cuál es una forma oportuna de comer que no nos va a afectar en la salud y cómo comenzamos a dar un giro a nuestras dietas. Algunos suman palitos, otros suman carbohidratos, otros suman, y a mí comúnmente lo que me gusta es como que le digan a uno, esto es lo que vamos a comer, tanto, de tanto, tanto, de tanto, y eso es, y ya. Así que vamos a un corte comercial. Ya venimos con más, estamos hablando de nutrición con la gente de Nutriva, con la doctora Marianela Zúñiga y la doctora Rebeca Valverde. Estamos en el Club Unión, así que no se despeguen de nuestra sintonía para que puedan ir viendo cómo pueden mejorar su calidad de vida a partir de la alimentación y además verse físicamente mucho mejor. Ya venimos con más. Aprendiendo con Elina. ¿Cómo saber qué bombillo elegir sin preocuparme por los watts? El voltaje nos dice cuánto consume el bombillo, pero por lo general, lo que en realidad nos interesa es el brillo que emite ese bombillo. Así que de ahora en adelante, no te fijes en los watts, sino en los lúmenes, porque cuantos más lúmenes tenga un bombillo, más brillante será la luz que produce. Para más información de Elina, Aprendiendo con Elina. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Estamos hablando de nutrición, estamos hablando con la gente de Nutriva, con la doctora Marianela Zúñiga y la doctora Rebeca Valverde. Quisimos inicialmente hacer un diagnóstico y hemos enfocado el tema desde tres perspectivas. Uno, la necesidad de que en las familias comience a establecerse una costumbre de una alimentación balanceada y que solo, como dice la canción, a menudo los hijos se nos parecen, que solo a través del ejemplo de lo que nuestros hijos miran de sus padres pueden repetir un prototipo de una vida saludable a partir de lo que comen. Hablamos también de la importancia de tener un balance en cada una de las cosas que hacemos. Y ahora yo quisiera que comenzáramos a hablar sobre la dieta costarricense. Digo esto porque les comentaba que me ha tocado hacer algunas dietas, algunas han funcionado, otras no tanto, pero muchas de ellas a veces no tan ubicadas a la realidad de los ticos, ¿verdad? O sea, comemos arroz, frijoles y un adorno. Eso es lo que, ¿verdad? No meto la ensalada porque muchos no la meten, pero vamos a tener que construir eso. Sin embargo, ve que interesante, las investigaciones como lo que sucede con la zona azul, con el Blue Zone, ¿verdad? Que es el hecho de que tengamos la población más longeva del mundo, dicen que la alimentación en lugares como Nicoya, como Guanacaste, es de primerísimo nivel y esos son los factores que más ayudan al costarricense a vivir tantos años. Claro, pegado al tema de que hay gente que hace mucho ejercicio. Doctoras, tiro la pelota al aire. ¿Cómo hacer una alimentación balanceada con una receta costarricense, ¿verdad? Y a partir de los alimentos que son nuestra costumbre? Ok, como decía antes la doctora Marianela, no es que esté mal, ¿verdad? El hecho de incluir en un plato arroz, frijoles, alimentos que
papa con yuca, que son tradicionales en la dieta costarricense, sino el hecho de tratar de incluirlos todos en un mismo plato, ¿verdad? Hay que aprender no tal vez tanto a medirlo con porciones, sino a saber dentro de qué grupo caben, ¿verdad?, de los alimentos, y aprender que es necesario en el plato incluir carbohidratos, proteínas, grasas saludables preferiblemente. Vamos a traducir todo eso. Okay. Carbohidratos, ¿a qué nos referimos? Arroz, frijoles, papa, yuca, plátano. Proteínas. Carne, bistec, pollo, pescado. Y obviamente los vegetales y las verduras. Exactamente. O sea, son los 4 componentes que tienen que estar siempre. Bueno, los vegetales, todos ya sean ensalada o en picadillos, eso lo que aporta son carbohidratos, pero la importancia de ellos es que también nos aportan más fibra y vitaminas y minerales de lo que normalmente aportan los carbohidratos en general. ¿Cómo debe ser ese plato de un costarricense? Okay. Es importante tomar en consideración que el plato debería de ir compuesto. Paso 1, no hay que comer de todo el mismo día. Podemos tratar de comer hoy arroz y frijoles, al día siguiente comemos yuca y comemos camote, o al otro día comemos plátano maduro, arroz y frijoles. Entonces, estamos por costumbres a tratar de comer todo lo que tengo en mi casa en un solo plato. Las señoras, las mamás, las amas de casa del tiempo de antes eran muy hacendosas, chineaban mucho a sus esposos y se dedicaban a preparar una variedad bastante amplia. Podríamos tratar de guiar en realidad esa alimentación y decir, bueno, hoy comemos arroz, frijoles, ponemos algún tipo de carne, cuidemos la preparación de las carnes. Carnes hablo ya sea de un pollo, ya sea, es más, hasta de un huevo, si la persona lo que tiene a disposición es un huevo. Y aparte de eso, démosle prioridad. Como un amigo mío que voy a hacer arroz con pollo y cogió arroz y le echó un huevo. Exacto, es lo que hay. Y démosle prioridad, dejémosle espacio a los vegetales, a los picadillos no harinosos, a las ensaladas. Un día de estos comentaba con una paciente y me decía, no, es que yo hago el arroz, hago los frijoles, hago la carne y si me queda tiempo, porque nunca tengo tiempo, hago la ensalada. Entonces le dije, cambiemos el orden. Empecemos a hacer los picadillos, empecemos a hacer las ensaladas. Y después pongámonos a cocinar el arroz, los frijoles y la carne. Porque téngalo por seguro que hay almuerzo sin ensalada. Pero sin arroz, frijoles y carne no hay almuerzo. Entonces, por ende, vamos a sacar el espacio para terminar de cocinar los alimentos. Entonces, podrían ser pequeñas cosas que el tico no se sienta en realidad muy influenciado, porque todo esto viene del tiempo de los alimentos rápidos, por culturas no de nuestras. Entonces, podríamos nada más hacer pequeños cambios. Inicio preparando una ensalada, cuido de que si hoy hay 2 harinas, ya al día siguiente puedo variar las harinas y no tratar de incluirlas todas en un mismo día. Doctora. Me parece interesante lo que decía la doctora, que si no hay arroz y frijoles no comemos, ¿verdad? Pero si falta la ensalada, no importa. Y es que de hecho hay mucha gente que uno le pregunta, bueno, cuénteme un poquito cómo se alimenta usted. Entonces, bueno, doctora, siempre hay arroz y frijoles. Entonces, cuando llego a la casa cansada, lo más rápido que hago es sacar el salchichón de la refri, parto unas tajaditas y lo tiro al sartén. Entonces, unos consejos que le solemos dar a los pacientes en la clínica es que trate de tener a la mano preparaciones que puedan hacer fácilmente. Por ejemplo, si fueron el fin de semana y compraron los vegetales, trate de guardar la lechuga ya lavada. Entonces, cuando llego en la noche y tal vez no tengo mucho tiempo, ya la lechuga está lavada y ojalá está cortadita. Entonces, tratamos de arrimarle otros vegetales, tomate, zanahoria, eso ya es un poquito más fácil de preparar. O si no, tener picadillo que podemos guardarlo en la refri y usarlo al almuerzo de un día y a la cena del día siguiente. Entonces, no es necesario estar llegando a la casa y durar 2 horas cocinando, sino tener pensado o tener planificado es, a mi parecer, más importante que llegar a la casa en carrera a ver qué hacemos más fácil. Vean la clase de paciente que tienen aquí, y entonces yo me tengo que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, nunca he sido muy bueno para comer las ensaladas, ¿verdad? Recientemente empecé a notar que podía hacerlo cuando mi esposa agregó un aguacate, bueno, un fragmento de aguacate, molí el aguacate con la ensalada y las cosas comenzaron a sentirse mejor.
Cuando como la lechuga y el tomate solo, no me sabe a nada, ¿verdad? Que es lo que comúnmente la gente te dice. Es tan pecaminoso poder complementar es la tradicional ensalada del repollo, la lechuga y el tomate con algunas de estas cosas que nos puedan hacer que haya un mejor sabor. De hecho, es más bien recomendable, ¿verdad?, que podamos incluir una gran variedad de vegetales si es posible, ¿verdad? La lechuga y la ensalada es como lo que estamos acostumbrados, o repollo con tomate o lechuga con tomate, es a lo que estamos acostumbrados, pero es importante ir rompiendo un poquito esos esquemas y tratar de incluir otros vegetales en la alimentación. Si se puede incluir hongos, espárragos, berenjena, hay muchos otros que podemos ir incluyendo, tener preparado un picadillito de chayote con maíz dulce tal vez, un picadillo de vainica con zanahoria. Son diferentes preparaciones que podemos ir acostumbrándonos a verlas en el plato y no solo la lechuga con tomate que se ve como aburrido. Eso, así es como se ve. Se ve aburrido. Y ahí metiéndome un poquitito en realidad con el tema del aguacate, el aguacate no va a ser el factor determinante, el problema es la cantidad de aguacate y la moderación con la que las personas logremos decir, ok, me corresponde una tirita de aguacate, hasta ahí. ¿Por qué? Porque mañana me podré comer otra tirita de aguacate. Entonces, incluir en nuestra alimentación grasas saludables, hay opciones, en realidad hay mucho que educar a la población donde la base de una ensalada no siempre tiene que ser lechuga. Tomate, cebolla, zanahoria, eso fue una ensalada. Uno dice ensalada y todo el mundo piensa en lechuga, repollo, se acabó. Pero no, es ir enseñándole, educando a la persona de que realmente hay ensalada que no lleva repollo, hay ensalada que no lleva lechuga. Ayudémosle a la gente. Ok. Ayudémosle a la gente diciendo opciones, porque es que vuelvo a lo mismo, siempre que te hablan te dicen palitos de tanto y palitos de tanto o tal cosa o tal otra, pero no te dicen qué. Ok, ya sabemos que está la famosa ensalada de repollo o lechuga con tomate. ¿Qué otras opciones pueden hacer nuestras queridas televidentes y los varones también que nos puedan ayudar? Ok, claro. Hay ensaladas muy prácticas en realidad. Zanahoria, tomate, cebolla morada les gusta mucho. En realidad también al momento de ir, si van a una feria a comprar vegetales, en la feria hay muchas opciones de que no es solo lechuga, hay lechugas moradas, hay albahaca, hay berros, entonces perfectamente la base puede ser un poquitito distinta. Me acuerdo de la famosa ensalada de mi papá que era berros, tomate y rábanos. Que no son productos tan caros, ¿eh? Exacto, por eso me dirijo a una feria del agricultor, no me dirijo a ningún supermercado, sino alimentos que están a la accesibilidad de cualquier tipo de población y realmente van a dar una alimentación un poquito más variada. Opción, palmito, tomate y culantro. Entonces sí hay varias opciones y veamos que ninguna lleva como base lechuga y repollo. Entonces es cuestión de lo que le agregamos generalmente a la lechuga, quitarle la lechuga. Nos aburrimos de la lechuga, comemos palmito, hongos y espárragos. Ese quizá son productos enlatados en realidad, pero son opciones para variar de vez en cuando. Si no, simplemente pico la zanahoria, pico chile dulce, pico cebolla. Lo complemento con un poquitito de limón, le da un mejor gusto. Y perfectamente variamos la típica ensalada de lechuga. Incluso, don Alan, con frutas se puede hacer una ensalada diferente y que tal vez ahora que hablamos del tema de los niños les pueda llamar un poquito la atención. Tal vez con piña, con fresas, hay unas ensaladas que llevan manzana, o incluso ponerle alguna semilla como almendras, semillas de ajonjolí. Son formas como creativas de ir educando a la familia con el tema de las ensaladas y que no vean siempre la misma lechuga y tomate. El tema de los carbohidratos, yo he tenido la oportunidad, como se los decía, de inclusive me han ido quitando todos los carbohidratos, pero a la distancia, a las 2 o 3 semanas, empiezo a sentir una debilidad. Yo, ¿cómo caramba? ¿Por qué voy hacia la baja? ¿Por qué me estoy cayendo? ¿Qué me está pasando? Es un tema importante porque hay algunas dietas que son muy radicales y son peligrosas. Cuando regresemos vamos a hablar y recordar el tema del balance y la oportunidad de saber
que no puedes ir hacia los extremos porque eso puede perfectamente causarnos un problema en nuestra salud. Entonces vamos a ir a un corte y ya volvemos para hablar del tema de cómo balancear, y ahora sí vamos a tratar de pensar en cómo se debe nivelar un plato de comida. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo crear la contraseña infalible? Uno de los métodos más comunes y que no resulta muy complicado es encriptar tu contraseña sustituyendo letras por números que sean fáciles de asociar. Por ejemplo, el 1 sustituirá a la I, el 4 a la A, el 3 a la E y así intercalas números con letras, haciendo más difícil de descifrar tu contraseña. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. Seguimos hablando de nutrición con la doctora Marianela Zúñiga y la doctora Rebeca Valverde de la empresa Nutriva. Hemos ido haciendo un breve diagnóstico de cómo servir un plato saludable, pero yo no quisiera dejar de lado en este momento hablar sobre el tema de la obesidad en Costa Rica, doctora Marianela, doctora Rebeca, de las implicaciones y cuáles son los datos que se arrojan hoy por hoy y esas alertas que comienzan a darse en un país que poco a poco se ve entrando de manera drástica a la obesidad. ¿Cómo estamos como país? Estamos un poco graves. Ya para la última encuesta nacional de nutrición se logró determinar que más del 63% de la población femenina ya padece algún grado de sobrepeso y obesidad. Los hombres andan un poquitito más abajo que las mujeres, pero tampoco se libran de la situación. Perdón, de cada 10, 6 mujeres. 6 tirando a 7. 6, sí, están con metidas algún con algún grado de de sobrepeso. U obesidad. Oh, caramba. Lo más alarmante, nos vamos a la etapa de la infancia, a los niños. A partir de los 5 años los grados de obesidad se han duplicado y triplicado. Por ahí la alarma y todo eso que hablábamos al inicio de por favor, papás, alerta. Estamos un poco graves y todo eso está implicando mucha enfermedad en nuestra población. Nuestros niños no vienen tan sanos como antes. Ya nos damos cuenta que el niño gordito, cachetón, ya no siempre es como el panorama muy saludable donde los abuelitos entre con más cachetitos tiene, más saludable va a ser. Entonces ya es importante darnos cuenta que los niños se nos están desviando, se nos están descarrilando, tanto por costumbres de nosotros los adultos como por el ajetreo de nuestros día a día. ¿Cómo se diagnostica el tema de la obesidad? Ok, eso se trabaja con el índice de masa corporal normalmente, que es una relación entre cuánto uno pesa y cuánto mide. Y cuando ya está de 30 en adelante, se puede diagnosticar a una persona como obesa. ¿De 30% en adelante? No, el índice de masa corporal se saca dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado. Porque hay una variable que también a mí me interesaría que me comentan. Comúnmente yo soy un poquito alto y siempre es muy gracioso porque cuando me miden y me dicen vamos a, ¿cuál es el peso ideal tuyo? Y siempre, no voy a llegar nunca. No es como tan cierto, porque uno puede ser muy grandote. ¿Cómo es eso? Porque a veces te dicen, no, mira, tienes que bajar 30 kilos para llegar a tu peso ideal. Y uno dice, no, pues ni tirándome de un bungee le llego a eso, ¿no? Exacto. En realidad, teóricamente, la fórmula matemática me arroja
peso en kilogramos entre talla en metros al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Es un parámetro bastante amplio, no toma en consideración ni la cantidad de grasa que la persona tiene, ni la cantidad de músculo que la persona tiene. Entonces es un parámetro bastante general para calificar a lo que es la población. Ya es importante también concientizar de que un peso no es un indicador de salud. Entonces, ya no es de que voy a llegar a mi peso ideal, cueste lo que cueste. No, ¿por qué? Porque es muy diferente una persona con 60 kilos llena de grasa y otra persona con 60 kilos llena de músculo. Entonces, el peso ideal que me indicaron, que era de 60 kilos, queda un poco falseado si no sé si peso pura grasa o peso puro músculo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El tema de la grasa? El tema de la grasa, ya el peso, a nivel de sociedad, todo el mundo piensa mi peso, mi peso, mi peso. No, mi porcentaje de grasa. ¿Qué tanta grasa tengo yo acumulada en mi cuerpo que me va a acarrear más enfermedades? Entonces, hablemos más de porcentajes de grasa, tratemos de concientizar más en nuestros depósitos de grasa que en nuestro peso como un indicador de salud. Ese ya debería dejarse de lado y no meter en la cabeza de las personas, de los niños, de los adolescentes, llegar a un peso ideal, peso ideal, peso ideal, sino a una composición corporal saludable, donde yo tenga una buena cantidad de músculo. Por supuesto va a haber un depósito, una parte ahí de reserva de grasa, pero en rangos y parámetros normales. Entonces, por ende, ¿qué se aconseja a la población? Acudir a un profesional de la salud que logre guiarnos sobre cuáles son nuestros porcentajes de grasa adecuados dependiendo de la edad, del sexo y de la actividad física que se realice. Ok, rompamos un mito entonces, ok, lo acabamos de romper. Dice la doctora Marinela, ya, olvídese de cuál es el peso ideal. El tema es cuál es el nivel de grasa ideal para tu cuerpo. ¿Es así? Exacto. Digamos que por ahí es por donde Por ahí vamos. vamos. Ok, entonces resulta que llega cualquier paciente, ¿verdad? ¿Y cómo lo tratan ustedes? ¿Definen eso de la cantidad de grasa y qué pasos son los que siguen? Ok, Alan, primero se valora, tiene que valorarse a la persona de una manera global, ¿verdad? Como decía la doctora Marianela, no nos podemos enfocar solamente en el peso, porque puede llegar un deportista que me pese 60 kilos con un porcentaje de grasa de 12, súper bajo. Puede llegar una persona que pesa 60 kilos con un porcentaje de grasa de 45, que normalmente son porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje más ideal de grasa? Normalmente las mujeres entre 22 y 25 y los hombres de 20 a 22, eso varía obviamente dependiendo de la edad de la persona, porque conforme vamos envejeciendo, pues el porcentaje aumenta un poquito. Pero esos son los rangos saludables. Normalmente se llegan a atender personas con 45% de su peso en grasa. Eso quiere decir que casi la mitad de su peso está siendo pura grasa. La grasa que se acumula en los bracitos, en el área del abdomen, que es la más peligrosa porque es la que afecta directamente el sistema cardiovascular y pues que nos va a traer consecuencias en la salud un poco más graves que simplemente las estéticas, que son las que las personas cuidan, como, ay, ya no me cierra el pantalón o ya los botones de la blusa me quedan un poquito ajustados, y ese no debería ser el enfoque, ¿verdad? Debería ser la salud como tal. Sí, pero indiscutiblemente el ser humano quiere, sí, claro, pues es una cuestión más que todo psicológica. Decías que el tema de la grasa en el estómago es el más peligroso. ¿Cuáles otras áreas son peligrosas de tener sobrecargadas de grasa? Esa es específicamente el área más peligrosa, por eso las personas que normalmente engordan... Qué pereza, la doctora está diciendo que ese es el área más peligrosa y me volvió a ver a mí. O sea, ya me la complicó. Mentira. La doctora. Nada, está bien. Ese es el área donde se almacena, las personas que almacenan grasa en esa área principalmente son las que tienen mayor riesgo cardiovascular. Las mujeres normalmente almacenan grasa, algunas, ¿verdad?, en las piernas, en las caderas, en los brazos, y esa grasa no es tan peligrosa, ¿verdad? La grasa más peligrosa es la que está en el área del abdomen y es la que está relacionada pues con enfermedades cardiovasculares, infartos y demás. Luces que se encienden en cuanto a los niños. En este momento nos están viendo un montón de madres que son las más preocupadillas. Los padres a veces no nos metemos tanto en el tema, aunque deberíamos de hacerlo. Pero ¿cuáles son esas luces que se encienden
en relación a nuestros hijos? ¿Cuándo tenemos que decir, un momento, que hay un problema? ¿Verdad? Es importante en realidad llevar el control pediátrico de los niños, asistencia regular a los centros de salud para que vayan guiando a las madres de cómo van de acuerdo a las gráficas de crecimiento, gráficas relación peso-talla, y ahí puede ser un parámetro donde las mamás sepan, mira, siempre los médicos mira, cuidado, se me está saliendo de la curva. Y la mamá, ¿cómo se me sale de la curva? Sí, claro, ya no ubico al niño en ningún lugar de donde debería de estar. Alerta, mamá, ok. Mamá está cerca de la línea de obesidad, mamá está cerca de la línea de sobrepeso. Ahí yo ya desde al botón 1 que me enciende el pediatra o la enfermera o el que guía a mi niño en lo que es la salud, ahí yo tengo que decir qué estoy haciendo para que mi niño esté teniendo o esté en riesgo de generar un sobrepeso. Ni siquiera lleguemos a una obesidad, encendamos el botón antes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy dando de más? Primero también, ¿de quién está a cargo la alimentación de mis hijos? En ocasiones de las abuelas, en ocasiones de los centros de salud, de los centros de educación. Entonces, a partir de ahí ver qué le están dando, porque en ocasiones las mamás los dejan y ni siquiera se enteran de cómo come el niño durante el día. Entonces, ahí ya me empiezo a alertar, ¿qué le están dando a mi hijo? Ok, ¿qué le doy yo en la casa? ¿Premio o no al niño con alimentos? ¿Se porta bien? Te compro un helado. ¿Te portas bien? Te compro un producto de paquete. Cosas que perfectamente puedo ir cambiando. No necesariamente se premian a los niños en realidad con alimentación. Es una costumbre muy dada. Entonces, a partir de ahí, me doy cuenta, hago ahí un poquitito de retroalimentación, veo en qué puedo estar fallando yo como cuidador de los niños y empiezo a modificar esos hábitos. El tema, lo decía muy bien la doctora Marianela, el tema de hacer una dieta en una casa no puede ser un trabajo de una sola persona, sino que de la integralidad, y esto lo digo por experiencia. Cuando yo he intentado hacer dieta solo, no me funciona. Cuando he logrado hacerlo en familia, con mi esposa, definitivamente a la par, las cosas funcionan. Voy a un corte y ya volvemos. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Aprendiendo con el INA. Ese tipo de limpieza que podría estar causando daños en tu cocina. El cloro que usamos para limpiar y desinfectar tantas cosas en la casa es altamente corrosivo y por ello puede dañar tus ollas y sartenes. Por eso, evita usar cloro cerca de las ollas porque luego te arrepentirás. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. Por una buena presentación. Porque somos garantía. Porque somos respaldo. Porque somos atención y servicio. Porque encuentra lo que andaba buscando. Somos una empresa con más de 34 años de experiencia en venta de vehículos. La más amplia variedad y un excelente financiamiento en todas nuestras líneas. Ya sabes, por variedad y precios. Si querés carro. En el segmento anterior hablábamos de la importancia de integrar a la familia cuando alguien va a hacer dieta. Qué difícil cuando uno tiene que hacer la dieta solo y todo el mundo se sirve pizza y todo el mundo se sirve hamburguesas, ¿verdad? Y allá aparece alguien con la empanada y le pone, no, dificilísimo. ¿Qué sugerencia le dan ustedes a la gente cuando va a empezar una dieta? ¿Y qué tips le podemos dar a los televidentes para que la familia se incorpore? Voy a contar esta anécdota rápidamente. Hace muchos años, cuando yo quería hacer dieta,
pues le dije a mi esposa que quería un nutricionista. Pero le dije, tenemos que ir a un nutricionista. Cuando se lo dije por tercera vez, yo la vi como seria. Y después, en la cuarta vez, me dijo, ¿qué es que me veo muy gordilla? Y no, yo lo que quería era que me acompañara para, ¿verdad? Hay susceptibilidades, hay manejo. ¿Cómo le piden ustedes a la persona que va a hacer una dieta que por favor se integre y construyan en familia esa ayuda que necesitan todos? Es importante tomar en consideración la fuerza de voluntad. Yo ya decidí emprender mi proceso de pérdida de peso. Uy, ¿cómo cuesta eso? Ese es el punto más importante y es el determinante. Después el primer de paso. Exacto. Entonces, ya después de ahí, si no va a ser mi familia que me presente una mesa llena de pizza, van a ser mis amigos. Si no, van a ser mis abuelos, mis tíos y mis primos. Entonces, empezar a decidir, ok, esta es mi alimentación, no es un proceso, es un cambio en hábitos. Si uno como persona en plan de alimentación y empieza a verlo de una forma más amigable, más amistosa, sin quejarse, sin generar tanto conflicto, los de alrededor dicen, bueno, mira, no es tan malo. Bueno, mira, parece que lo está disfrutando. Entonces, ¿qué presentan? Uno llega y se pone una preparación bastante apetitosa. Bueno, mira, esa ensalada no se ve tan fea. Mira, el plato no se ve así como de anuncio, con un arroz, un frijol y un bocado de carne. Entonces, ya cuando uno en realidad, si tiene una buena guía nutricional, le logran presentar un plato sustancioso, los del alrededor dicen, bueno, mira, tal vez estar en un plan de alimentación no es tan terrible como me lo contaron. Mucha fuerza de voluntad. Siempre la gente dice, no, pero mejor después del Día de la Madre. Viene el día, no, mejor después del Día del Padre. O empiezo plan de alimentación después de Navidad. No, porque si no es Navidad, es Día de los Enamorados, es Día de Reyes, siempre hay una actividad. Entonces, siempre van a haber procesos que logran o personas que intentan sabotear el proceso de pérdida de peso. Y lo más terrible de esto es que precisamente en el momento en el que uno está haciendo dieta, pues todos te carbonean. Todos te dicen, como bien lo decías, el otro día, hoy es el Día del Padre, es tu cumpleaños. ¿Cómo se sostiene la fuerza de voluntad? ¿Qué hace la gente de Nutriva para motivarlo a uno, para que se sostenga? Exactamente, en Nutriva le damos un énfasis súper importante a la motivación, porque un plan de alimentación puede estar súper bien hecho, súper personalizado, adecuado a las necesidades de la persona, que cuando ya está en las manos de la persona, no vale nada si la persona no decide cada día y cada tiempo de comida cumplir con lo que le corresponde. Entonces en Nutriva le damos un énfasis súper importante a lo que es la motivación, a mantener al paciente motivado, de que puede hacerlo, de que su metabolismo es diferente al de todos los demás, de que sus costumbres pues pueden ser diferentes a lo que la dieta diga, pero que tenemos que ir, ¿verdad?, modificando ciertos hábitos, que lo podemos hacer poco a poco, que juntos podemos, y obviamente si la familia se involucra, pues genial. En esos casos de éxito que ustedes han desarrollado, ¿cuánto es lo máximo que han visto perder a una persona de peso, por lo menos en la experiencia de ustedes? ¿Y cuánto se dura? Porque es que nos cargamos de peso durante un montón de años y queremos deshacernos de él como en 2 meses, si fuera posible, ¿verdad? O sea, viene el matrimonio de mi hija, tengo 15 días y necesito ponerme el vestido que me puse cuando me casé. O sea, típico. Sí, típico, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? En realidad, día a día logra uno ver diferentes casos, desde pacientes que en un periodo corto, recuerdo, sí, paciente hablo ni siquiera de muy joven, porque si no dicen de que el metabolismo es lo que le ayuda. Eso es cierto, doctora, el metabolismo... Sí, cada 10 años en realidad científicamente comprobado el metabolismo tiene cierto retardo en lo que es el gasto calórico, pero no es un pretexto para no generar pérdida de peso, porque por supuesto siempre nos escudamos en algo, pero recuerdo un paciente
utilizo un programa de 7 semanas. En esas 7 semanas, con planes de alimentación completamente balanceados, sin sacrificar ningún grupo de alimentos, logró generarme, digamos que es el que más recuerdo, una pérdida de peso de hasta 22 kilos en esas 7 semanas. Ah, wow, ese iba volando. Iba volando. ¿Y el efecto rebote que siempre la gente dice? No hay efecto rebote. Bueno, al menos en nuestros planes de alimentación, al ser completamente balanceados, logramos de que se modifiquen hábitos en lo largo de los programas de nuestro sistema de pérdida de peso. Entonces, como el paciente durante toda su pérdida de peso llegó a comer arroz, llegó a comer gallo pinto, se le dieron tortillas, se le dio pan. Entonces termina el proceso y dice, bueno, pero en realidad puedo seguir comiendo gallo pinto, puedo seguir comiendo tortillas, puedo comer arroz, porque en mi proceso nunca me lo quitaron. O sea, el efecto rebote simplemente es que llegamos al peso que queríamos y se nos ocurrió que era el momento de volver a hartar de todo. Oh, se me ocurrió de que como tengo 23 kilos menos, ahora sí tengo derecho a comerme un queque hoy, una repostería en la tarde, me salto los tiempos de comida. Entonces el famoso efecto rebote no es más que regresé a los malos hábitos de alimentación que tenía antes de iniciar mi plan de alimentación, mi proceso de pérdida de peso. Por supuesto, nadie está exento a recuperar la pérdida de peso si regresan a los malos hábitos de no hacer los tiempos de comida, de no cuidarse con lo que comen. Entonces ahí se da el famoso efecto rebote. Por dicha tratamos de librarnos de ese famosísimo efecto, guiando realmente a los pacientes, enseñándoles bastante lo que son las bases de una alimentación saludable, una cantidad y una calidad suficiente para poder cumplir todas sus actividades diarias. O sea, lo que se hace es instrumentalizar a la gente y enseñarle que para el resto de su vida, si usted se mantiene bajo esos parámetros, su vida tiende a ser siempre sana. Exactamente, y algo que no mencionaba la compañera Marianela es que cuando el paciente ya llega a un peso en que tal vez no sea su peso ideal, pero la persona se siente bien en ese peso y dice, bueno, ya me quiero mantener aquí, nosotros le seguimos acompañando en ese proceso y tenemos un plan específico para ayudarle a la persona a mantener ese peso que ya logró alcanzar y evitar esa famosa curva y ese efecto rebote de bajo e inmediatamente empieza a subir, sino que se le acompañó al paciente en el proceso de pérdida de peso y ahora lo seguimos acompañando por un tiempo más y le enseñamos a cómo mantener ese peso, ojalá por el resto de su vida, y eliminar esa costumbre de que ya cuando llega enero quiero volver a perder los 10 o 15 kilos que perdí durante 9 meses y queremos que pase en enero. Queremos perder el peso en 3 semanas porque ya me voy para la playa y entonces empieza la gente a inventarse las famosas dietas locas y que desayuno agua con limón nada más y es ahí donde empiezan a ver esos cambios tan drásticos en el peso y lo que contribuye al efecto rebote. Y a los niños, cuando hiciste esa transformación, me interesa mucho el tema de los niños porque hablábamos extra micrófonos, o no sé si ya lo comentamos, de que el tema de los niños va en ascenso estrepitoso. Exactamente. ¿Y eso qué es? Bueno, el problema de la obesidad en los niños es un problema de corte social, porque terminan mal sus vidas en sus hospitales, o sea, es un tema global. ¿Cómo hacer para que el niño, después de alcanzar su peso, no vuelva a caer en la trampa? ¿Esto es todo un esfuerzo de familia o quienes deben de sostener o ya ustedes logran llevar a ese pequeño a un nivel de concientización de que eso es lo mejor para su vida? Los niños tienen una ventaja y es que están en crecimiento, entonces dependiendo del peso que tengan o del lugar en la curva en donde se encuentren, hasta tal vez se les hace un plan de alimentación, no para que pierda peso, sino para que siga creciendo, pero mantenga ese peso. Entonces, en cierto momento siguió creciendo, mantuvo su peso, no siguió ganando peso, y entonces ya no presenta ese problema de sobrepeso, de obesidad, sino que llega a un punto en donde ya se puede mantener. Otra ventaja es que no están tan cuadrados como a veces los adultos estamos, ¿verdad? Que llevo 40 años desayunando pinto, huevo, plátano maduro y mi mamá y mi abuela me enseñaron a comer así y así seguiré comiendo porque ellas vivieron 80 años. Ese es el esquema que tal vez los niños todavía no tienen. Entonces uno se sienta con los niños, conversa, son más abiertos y logran entender que tal vez su vida ya no es igual a la de su abuelita y la de su papá
y que debe cambiar ciertos hábitos, que es su vida, que es su futuro, ¿verdad? Y los niños sí, normalmente son más abiertos que los adultos a cambiar esos hábitos y esos esquemas. Y son sumamente agradecidos. Es impresionante, es una de las poblaciones, igual que en realidad el adulto mayor, ya. Los niños realmente agradecen, se empiezan a ver, ellos... Ok, entramos en un tema un poquito distinto que es como el tema del bullying. A veces los padres no nos damos cuenta de lo que sufren los niños. En el momento en que ya la mamá, por el tema del peso, sin darse cuenta por lo que está pasando, lo lleva donde el nutricionista, empezamos a generar una empatía, empezamos a llevarnos bien, a que nos tengan confianza, a que vean que no somos malos, que no somos los que vamos a quitarle los chocolates y los productos de paquete y que los vamos a empezar a comer zanahoria todo el día. Ellos empiezan a ser muy agradecidos, ellos valoran, ellos cuando se sienten mejor mi amor, lo hiciste muy bien, dame media hora y te toca el siguiente tiempo de comida. En niños muchos por ansiedad, entonces el apoyo que se le logra dar a los niños para generar esos cambios, lo agradecen completamente. Entonces son niños que aprendieron y mantendrán esos hábitos con tal de no regresar al punto donde estaban y se logran mantener los hábitos, realmente se logran cambiar.